Pati, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Y un honor. Bien. Tenemos con Sí. nosotros a Patricia Muñoz, abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster, diplomada, tuvo un paso por Fiscalía donde fue directora de la Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género y Delitos Sexuales. Y es la primera, si yo tuviera un público pediría un aplauso, pero es la primera defensora de la niñez, cargo creado desde el 2018 bajo el mandato de Michelle Bachelet. Oye, muchas gracias por la invitación. Te A ti por pasaste. aceptar, cuando te invité no caché que era feriado, así que puede ser un poco raro, pero en esta semana rara es como entre que todo es domingo, lunes, miércoles. Sí, como que no hay mucha conciencia de cuáles son días de semana y cuáles no, así que no importa, aquí estamos. ¿Cómo te fue con el temblor? Tuvo fuerte, ¿o no? Dicen Sí, que 4 o 6, pero yo encontré que fue como mucho. O estamos muy sensibles con la cuarentena y ya estamos sintiendo hasta los 4. es que yo creo que lo único que faltaría es que nos viniera algo así, entonces estamos todos como, no, ya no esté hueveando, esto no puede pasar. Esto De no. hecho, vi un tuit de Roberto Sá que ponía como un meme así, ¿qué más quieres de mí? Lo encontré Claro. notable, que es como No. ya, por favor, ¿en qué momento esta cuestión que bajen los extraterrestres de una, ¿cachai? Y nos posean. Así. ¿Cómo va la cuarentena, Pati? Ay, mira, yo creo que uno en verdad quejarse es como de más, considerando lo que está sufriendo mucha gente, Claro. pero igual es difícil estar encerrado, no poder salir, tener que estar ahí trabajando telemáticamente o telepáticamente, como decían ayer en el directo. Qué Así rico que, trabajar telepáticamente. Le voy a mandar un mail desde la así como, cama. cambiemos las ideas que tienen algunas personas. Sería igual extraordinario, ¿verdad? De repente, hay que pensar. ¿Estoy tomando algo, Eh, Pati? Yo estoy tomando una copita de vino porque es un honor para mí conversar contigo. Yo Coca-Cola Light, así que... Yo estoy haciendo un honor a la Banrisa, trabajando de mi casa. Muy Oye, bien, muy bien. partamos. Súper. Mira, quiero hacer una pequeña introducción para la gente que se va sumando. Justamente esta semana comienza a discutirse, ya comenzó a discutirse el proyecto de ley de protección de la niñez en una comisión mixta de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de eso. ¿Para dónde vamos, Pati? Nuestro programa se llama ¿Para dónde vamos? Has estado en cuarentena, trabajando desde tu casa, pero ¿para dónde te gustaría ir? Si yo no sé si vives en casa o departamento, pero estoy afuera en este momento en un auto, en departamento. Te llaman de la conserjería, estoy abajo. ¿Para dónde vamos al directo, sin pensarlo? Ah, Puede pucha, ser Temuco. sí, no, desde Temuco porque está mi familia allá, pero pensando como más metafóricamente, ¿sabes qué? Yo creo que vamos para algo mejor, tenemos que ir para algo mejor. Esto no nos puede ganar y hay que hacer mucho cambio, entonces yo agarraría el auto, iría así como firme, trabajando y como convocando a todos los que pueden ayudar a que las cosas cambien. Como volver al futuro, así ponerle al lado como Chile 2027, que es como la fecha que más o menos pusieron de límite que iban a reestructurar Carabineros, más o menos como esa fue como la fecha. 2030, para asegurarnos que anduvo todo bien. Chile 2030. Claro. No, yo soy más optimista. Yo creo que podemos lograrlo en menos Antes. tiempo. Ah, ya, qué Sí, bueno. sí, En sí. general, Hay que nuestros trabajar. invitados han tenido imágenes bastante más bien oscuras y grises de lo que viene, así que está bueno, claro, está bueno tener una imagen un poco más positiva de lo que podría venirnos. Sí, Pati, pues. le quiero contar a la gente, bueno, lo vamos a ir conversando, pero un poco me di cuenta cuando publiqué que íbamos a estar juntos, que mucha gente me preguntaba, ella es la directora del Sename, me imagino que debe haber mucha confusión. Entonces quiero aclarar que la Defensoría de la Niñez es un organismo público chileno creado como una corporación autónoma de derecho público, encargada de difundir, promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Qué es lo primero que pensaste, Pati, cuando
yo sé que hay todo un protocolo para que tú hayas llegado a ese cargo, hay una votación en el Senado. Eh, ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dijeron tú vas a ser la primera defensora de la niñez en Chile? Primero no me lo creía porque la verdad es que fue un poco a río revuelto ganancia de pescadores, porque cuando yo postulé me habían dicho que había personas que ya llevaban y tenían apoyo político de uno y otro sector, y yo no tenía eso, entonces fue bien sorpresivo y súper importante, la verdad. Uno cuando postula algo es porque tiene la convicción de que quiere estar en ese lugar, y por lo tanto Claro. las derrotas siempre son dolorosas. Me parece que decir otra cosa es mentir. Y desde esa perspectiva fue bonito porque yo estaba con mi equipo esperando la votación, el equipo de la Fiscalía de la División de Víctimas, y Esto estaban es todos tan felices. 2018. 2018, sí, estaban muy ¿Qué momento? felices. De marzo, abril, ¿no? Desde ahí que Esto fue partió. en abril, el 18 de Ya, abril, sí. perfecto. Y fue súper emocionante. Bueno, mis papás felices, mi hermano, mi amigo. Fue bien, bien bonito, pero acto seguido era como, uff, ahora hay que hacer el trabajo y hay que preocuparse de que esto funcione. Y la verdad es que también debo reconocer que no pensé que podía ser tan complejo. ¿En qué sentido? En que uno piensa que si en nuestro país se crea una institución, va a haber como un soporte orgánico Mm, para que la institución funcione. Y yo asumí el 1 de junio del 2018 y la institución partió el 29 de junio del 2018 y no había nada. O sea, yo siempre cuento claro. la anécdota de que yo partí trabajando en un café en el centro con mi computador. Esa era la Defensoría de la Niñez, ¿cachai? No teníamos oficina, no teníamos nada. Entonces, no O tenía sea, equipo. partiste teletrabajando desde un café. Era Tienes una experiencia prognosis, ya. era una prognosis Claro. de lo que se venía. Entonces fue bien complejo, pero también súper estimulante de construir de cero, ¿cachai? Una institución de Mm, que tuviera también el sello que tú le quieres dar, el sello de lo que yo entiendo por el servicio público en términos de la convicción de que tú puedes apoyar las vidas de las personas y hacer que sus vidas sean distintas y mejores. Y eso que me compromete y me ha comprometido siempre, porque yo siempre he trabajado en el servicio público, poder hacerlo en una institución que no existía, con gente que se compromete con tu convicción y con tu visión, es super power. Y cuando miráis hoy día, que claro. ya vamos a cumplir 2 años, miráis para atrás y ves que tienes una oficina súper bonita en la sede nacional, que tienes 5 regiones instaladas, que Ya tienes son un como equipo. 10 personas las que trabajan en el equipo, ¿no? En la sede nacional somos más y tenemos 5 sedes regionales, entonces tú Mm, mirás y decís, bueno, hemos hecho camino al andar, ¿cachai? Y hay que seguir avanzando. Ahora, lo que sí es como frustrante es que te cuesta que se entienda el rol de la institución. No hay mucha costumbre a lidiar con la intervención y con la revisión y la observación de cómo el Estado a través de sus organismos se comporta, particularmente en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como que hay gente que la autonomía no le gusta mucho mm. en ese sentido, ¿no? Además que Y apareció Patty diciendo las cosas de manera muy directa, concreta, no vinculada públicamente ni relacionada con un sector político tampoco, pero además apareció la Defensoría y tu imagen y tu figura pública, además en un inicio el gobierno de turno, además dice que su prioridad van a ser los niños, entonces me imagino que eso te instaló en un lugar de decir, oye, probablemente voy a estar blindada y este trabajo va a ser más fácil de lo que realmente ha sido, ¿no? obviamente, cuando tú oyes ese tipo de declaraciones y de eslogan, tú piensas que va a ser mucho más simple. Claro. Pero el tema pasa por qué es lo que pensamos de lo que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si tú sigues teniendo una visión que desafortunadamente es la que está más arraigada todavía en nuestras autoridades y en nuestra sociedad, de que los niños son meros objetos de protección y de decisión de los adultos que les rodean y no sujetos de derecho, que por lo tanto tienen que participar, tienen que tener incidencia, su voz tiene que ser escuchada y son realmente un aporte significativo para el país, obviamente entras en discrepancias de base Claro. en el fondo, de cómo ejercer esa misión. Y ahí es donde ciertamente lo relevante de la autonomía de esta institución es que uno pueda, y más bien deba, decir las cosas como son y luchar firmemente porque los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sean
respetados, sin ninguna discriminación, que es un tema que para nosotros es súper importante. Acá no se trata de solo algunos niños que a algunos les gusta defender, acá se trata de todos los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, esos algunos los entienden mejor, otros no los entienden tanto y hay que lidiar con eso a diario, digamos. ¿Hasta qué edad se considera un adolescente, una persona que está vinculada a tu trabajo y ya empiezas hasta los 18? Claro, nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño define de alguna forma quiénes van a ser considerados bajo esa titularidad de la Convención, y ahí depende de cada país la regulación de la mayoría de edad. En Chile son los 18 años, por lo tanto la Defensoría de la Niñez tiene competencia para intervenir en casos que se relacionen con niños, niñas y adolescentes, o sea, hasta los 18 años. 17, claro. Ahora, 17 años... 11 meses, etc. El concepto de niño-niña nosotros lo utilizamos para entender a los que son menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años. Perfecto. Patti, cuando fuiste escogida, comenzó esto a funcionar, ¿te imaginaste, me imagino que no, que ibas a tener que estar directamente relacionada con un momento histórico como el que vivimos en octubre, en donde se violaron sistemáticamente derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Me imagino que esa fue una de las pruebas más importantes, asumiendo el cargo e instalando este organismo, ¿no? Mira, yo porque fue creo inmediato. Sí, o sea, totalmente, y lo he dicho en varias oportunidades, yo nunca esperé que cuando postulé, y menos cuando se había iniciado el trabajo, que tuviéramos que enfrentarnos a una situación tan dura como tener que escuchar relatos y testimonios de tantos niños, niñas y adolescentes sufriendo lo que implica la violencia policial injustificada, ilegal, desproporcionada. Y evidentemente tampoco, yo creo que más allá del rol, ¿no es cierto? Que un poco yo creo que le pasa a mucha gente, más allá del rol del ejercicio del cargo, yo creo que nunca pensé ver imágenes que son tan duras, tan difíciles, sobre todo en un país donde vivimos una dictadura tan cruenta, ¿no? Claro, donde pensamos que habíamos dicho que nunca más, ¿no? Exacto, es que ese es el tema. ¿Cómo entendemos el nunca más? ¿Cómo entendemos las garantías de no repetición, que es un concepto de derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo entendemos que la importancia de la justicia, de que no existe impunidad para situaciones de esa naturaleza? Y por tanto, cómo eso promueve también una cultura de derechos humanos que probablemente muchos pensábamos que estaba integrada y en realidad no era así. Cuando tú te das cuenta de lo que pasó en octubre, nosotros hasta el viernes pasado teníamos 809 denuncias de violencia policial contra niños, niñas y adolescentes, y tú te das cuenta que la cultura de derechos humanos no fue algo que se integró en la política institucional de la policía uniformada. Entonces, fue súper duro, pero también fue una situación que provocaba, por otro lado, el agradecimiento de haber tenido la oportunidad de levantar la voz por tantos y tantas que estaban sufriendo de una situación que no era debida. Y lo planteo particularmente con lo que pasó en la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? En esa sesión donde los representantes del gobierno lisa y llanamente trataban de decir y contar una realidad que no era la que se estaba viviendo en el país. Mira, yo lo tengo aquí, perdóname que no sea como los programas que nos vayamos directo a las imágenes, lo tengo acá, porque debo decir que esta es la primera vez que yo te conocí y fue amor a primera vista, porque además estábamos en una situación y en un momento muy complejo que estábamos esperando. Yo personalmente estaba esperando que alguien sacara la voz por los niños, porque yo estaba vuelto loco en Twitter tratando de pedir ayuda con lo que a mí me llegaba de regiones o personas que decían, oye, mi hijo fue tomado preso y no sé dónde está, ¿por qué no nos ayuda? Entonces yo empezaba a tratar de... Yo viví una situación muy personal, me relacioné con unos niños del Sename en las marchas, sí, me acuerdo, publiqué eso en Twitter y eso también generó que mucha gente se acercara a mí a conversar del tema. Entonces cuando escuchamos esto fue como, por fin alguien sacó la voz. Para los que no lo han visto, o lo vamos a recordar porque siempre es bueno.
Balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial. Lamento profundamente que el Estado de mi país se permita sostener hasta esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy día niños, niñas y adolescentes en Chile están viviendo. Menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas que en nuestro caso, igual que en el MNDH, tienen nombre y apellido, caras y rostros. Es muy emocionante, Pati. Es fuertísimo. ¿Qué pasó antes? No lo he vuelto a oír. Así que es segunda vez que lo veo esa parte, porque una vez fue en el programa con el Iván Guerrero que expuso un poquito y ahora. Y sí, emociona un poco. Y me estaba acordando también de otro chico de 17 años que fue arrastrado en una moto, esposado, y fue desnudado en la comisaría y lo golpearon. Entonces ¿De cuántos años? De 17. Hablaba por ellos, pero también por muchos otros. Entonces, ahora que lo oigo, vuelvo a recordar eso y emociona. ¿Qué te dijo antes de eso? ¿Qué es lo que te llevó a exponer de esa manera? ¿Qué es lo que se estaba diciendo justamente antes? Se hablaba de que no había balines que no tuvieran sino solo goma, en circunstancias que la policía no sabía qué era lo que disparaba contra la población. Entonces, el embajador, sin ninguna capacidad de entender lo que son los derechos humanos, siendo que era embajador del país ante la Organización de Estados Americanos, donde todo precisamente estaba la Comisión Interamericana, y esto fue en la sesión que... Entonces, antes, en razón de lo que el gobierno estaba planteando, los representantes del gobierno estaban planteando, a mí me pareció que lo mínimo era que las víctimas tuvieran la posibilidad de que alguien dijera que eso que se estaba sosteniendo no era verdad y que lo que estaban sufriendo realmente era una cosa distinta. Y bueno, es una audiencia breve, uno está a mil, el corazón, y en definitiva eso motivó después la visita in loco que hicieron y el contacto que nosotros permitimos que ellos tuvieran también directamente con niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas. Que fue histórico, porque además no se había realizado una visita así desde hace muchísimo tiempo, desde dictadura, ¿no? Así es, ha sido histórico. Y el punto es que ha habido muchas víctimas en ese camino. Entonces lo que ahora uno espera es que esas víctimas no encuentren no solo justicia, sino que también reparación. ¿Qué es lo más fuerte que te tocó vivir o ver y presenciar en terreno durante ese periodo? Explicar lo que implica para las víctimas de violencia policial y de represión policial el ser víctimas. O sea, yo creo que es difícil para uno que no ha sido víctima hablar por ellas, porque es una situación donde están en el máximo del desamparo, ¿cómo decirlo? En una sensación de absoluta desprotección. Te impide ser visto como un otro con derecho. Y eso tiene consecuencias que son muy nocivas y que muchas veces son irreparables para las personas. Entonces, si tú eso lo piensas en niños, niñas y adolescentes, que son personas que están en desarrollo, el impacto es mucho mayor. Y por lo tanto... Además a largo plazo. O sea, no estamos hablando solo de balines, estamos hablando de un trauma de vida. Totalmente. Obviamente perder que te vuelen un ojo es una cuestión que tiene una consecuencia física que es irreparable. Pero también... Claro, física y psicológica también. Sin duda. Pero a lo que voy es que ahí tú tienes una cosa que es visualmente evidente de un impacto. Claro. Pero el daño psicológico tú no lo ves. Entonces es súper complejo poder entender que esto es grave, que es intolerable, que es inaceptable, que un Estado de Derecho no se puede permitir que cosas así pasen. Y por eso es que nosotros pedíamos firmemente también la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación, que pudiera tener un espacio de acogida de las víctimas, que es distinto de lo que se ve en el ámbito penal. Pero en esa comisión se pueden dar otros ámbitos donde aparece este espacio de escucha que le reconoce como
como una persona que necesita de una atención distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde está el desafío. Duro, son muchos los testimonios, pero esta niñita de 9 años que me pregunta ¿por qué Carabineros me quebró el brazo? Para mí fue... Claro. Pati, se habla de 1.116 denuncias aproximadamente durante ese periodo de revuelta o estallido social. Lo que ocurre es que nosotros hablamos de las denuncias que llegaron directamente a nosotros como Defensoría de la Niñez, pero hay muchas personas que recurrieron directamente a la Fiscalía, que recurrieron directamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto, efectivamente, el número de personas afectadas fue significativamente mayor que lo que nosotros directamente... ¿Se conoce un número total de niños y niñas? El Ministerio Público no ha hecho últimos análisis de cuántas personas eran víctimas, pero eran más de 1.000 de todas maneras, o sea, con creces. No quiero decir la cifra porque no la recuerdo con exactitud y no está actualizada, pero solo nosotros habíamos recibido 809 denuncias. Y cuando hablo de 809, hablo de 809 niños, niñas o adolescentes, ¿no? Pati, y cuando entonces viene la pandemia, pareciera ser que esto pasa un poco a segundo plano. ¿Qué información tienes tú sobre las causas en general? ¿Se encontraron culpables? ¿Están en proceso? ¿Cómo va? Porque uno se pregunta desde su casa, como cualquier persona que nos está viendo, ¿y en qué quedó todo? ¿En qué está todo el proceso? Mira, bueno, la verdad es que estamos todos preocupados de que acá no existe impunidad. Yo lo he dicho en varias oportunidades, yo fui fiscal, conozco las dificultades que reporta investigar casos penales, no es un misterio para mí, fui fiscal 9 años y conozco cómo funciona la fiscalía y también cómo funcionan las policías. Y lo que uno espera es que haya justicia, pero para que haya justicia tú tienes que tener la suficiencia probatoria para imputar cargos a las personas. Y lo que hemos visto son muy pocas imputaciones contra funcionarios policiales. Y eso también tiene las posibilidades de identificación de los autores por parte de las víctimas son súper complejas porque tú te enfrentas a un grupo de funcionarios totalmente cubiertos. Lo que ves ahí es que hay una dificultad de marca mayor en términos de individualizar. Y por eso es que para mí también es tan relevante lo que sostuve permanentemente al alto mando y al ministro del Interior, de que acá también hay responsabilidades institucionales. O sea, esto no puede ser que el hilo se corte con lo más delgado, digamos, y que finalmente termine el cabo o el carabinero o el sargento no sé cuánto imputado penalmente. Está bien, pero ¿cuál es el comportamiento institucional? ¿De qué manera tú logras erradicar acciones que en definitiva favorecen o toleran situaciones delictuales que son inaceptables? Entonces, esa posición de defensa corporativa permanente que tiene la institución y que la mantuvo, yo recuerdo la entrevista que se hizo al general director para el Día de Carabineros, el 27 de abril, donde se seguía sosteniendo esta misma línea y al otro día sale este tema del video donde se observa claramente cómo se producen los disparos en grupo en el que estaba Gustavo, con las consecuencias irreparables desde todo ocasionaron en él. ¿No es cierto? Y además entonces, otro video de Rosa diciendo que finalmente no se preocupen que nadie va a caer y que no van a perseguir a nadie. Exacto. Entonces, cuando tú te comportas así, las señales que das son de que estás tolerando ese tipo de comportamiento. Y ahí a mí me parece, yo lo he dicho pública y privadamente, que no había margen para que situaciones de esa naturaleza fueran toleradas en la institución uniformada. ¿Tú sientes que desde octubre en adelante, sobre todo a través de los medios y de la opinión pública, se criminalizó y estigmatizó a los adolescentes y jóvenes en nuestro país? O sea, no desde octubre, desde mucho antes. Nosotros lo sostenemos así en el informe de crisis. Lo que pasaba con la señora que era ministra de Educación, donde se genera esta ley Aula Segura, donde la criminalización que vivieron los secundarios con ella como ministra fue, pero ya de marca mayor. O sea, hasta lograron aprobar una ley que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad. Pero claro, lo que ocurre es que con el estallido social se agudiza eso y además se produce la mantención de la estigmatización y la criminalización de grupos particularmente vulnerables.
con el convenio entre la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y el CENAME. O sea, todo va en línea de mantener una lógica de este enemigo, ¿no es cierto? Y resulta que el enemigo no encontramos nada mejor que ponerlo en los adolescentes. O sea, en circunstancias que tu obligación como país es protegerlos de manera reforzada. Entonces, de verdad, esta cuestión es como el mundo al revés, francamente. ¿Y tú sentís que las instituciones sufren de adultocentrismo? Que en el fondo, cuando uno veía los enfrentamientos, luego vino el tema de la PSU, siempre parecía ser que era como adultos contra los jóvenes. Totalmente. O sea, el adultocentrismo está arraigadísimo en todo lo que se hace en el país. Y además, el adultocentrismo tiene el problema de que teme darles espacios a los jóvenes. ¿Cómo van a votar si les van a decir por quiénes tienen que votar? Exacto. Entonces, el temor lo justifican desde una mirada de protección. Y cuando tú impides que eso se vea, que eso se produzca, que se participe, lo que estás haciendo es de dándoles espacios, no los reconoces como un otro tan digno igual como tú, solo que está en una etapa de vida distinta, pero no por eso que no tenga capacidad de razonar, de pensar. O sea, yo te digo, lo que más me gusta de esta pega es la posibilidad de interactuar con niños, niñas y adolescentes. Y hay niños de 9, 10, claro, 11 años que le sacan cancha, tiro y lao a personas que ejercen cargos de autoridad, en términos de cómo piensan, cómo estructuran el pensamiento y cómo son capaces de verbalizar el pensamiento. Entonces, esta lógica de la incapacidad, que es de donde se construye todo, y es lo que nosotros queremos que cambie. ¿Y cómo se puede generar un diálogo más concreto, sobre todo pensando en lo que viene? Digo, el rol del Ministerio de Educación, el rol de ustedes, el rol de las familias, por cierto, pero también el rol de todas las instituciones que están relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, que debiésemos creer que son los responsables en generar este diálogo para futuro, pienso. Sí, todo eso parte de la base de que se generen espacios de participación e incidencia de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que se tomen. Y eso no pasa porque, y ahí hay otro tema que es relevante, cuando hablamos de que se les dé espacios de participación a ellas y a ellos, no es que nosotros como Defensoría de la Niñez estemos pidiéndole un favor a los órganos del Estado, sino que el Estado chileno, el 90, cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, se comprometió con lo que esa convención asegura. Y esa convención asegura que mi opinión sea tenida debidamente en cuenta en aquellas cosas que me van a afectar. Entonces, lo que yo le he pedido, por ejemplo, al ministro de Educación, tiene que generar un espacio de debate y de trabajo con los propios niños. No puede ser que la política educacional, la forma en la que se tomen las clases o no, de qué manera se enseña o no, sea de espaldas a quienes directamente la forma en la que ese ministerio está actuando. Y así con todos los otros órganos. ¿Cuánto más tienen que esperar? La convención la ratificamos como país hace 30 años. Yo tenía 12 años cuando se ratificó la convención. A mí este país ya no me dio el resguardo de los derechos que estaba la convención. ¿Cachai? Hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Y por eso es que es tan relevante que los niños también son el presente. O sea, cuando los niños están en las zonas de sacrificio de nuestro país, necesitan soluciones ahora. Entonces, ¿en qué momento los adultos empezamos a atinar con esto? Es mucho más urgente. Es mucho más urgente. Y de esa urgencia, precisamente te quiero hablar, que es un tema importantísimo y columna vertebral de nuestra conversación, que tiene que ver con CENAME. ¿Cierto? ¿Sí? Del Edison. Del Edison. Y voy a leerte algo que me parece. ¿Ajá? Parece que está conectado el Edison, así que sí está, un abrazo. El CENAME, se preocupó de otras cosas que para ellos eran prioridad, y en esas prioridades un cúmulo de huérfanos no encajaba. Es más, estoy seguro que estando bajo su tutela ellos quisieron quebrantar mis sueños, me hirieron de tal forma que parecía que sangraría, a tal punto que llegué a pensar que jamás me levantaría. Ataron mis ilusiones a la viga de la desesperación, callaron mi voz, pero olvidaron que también tengo alma y espíritu,
ellos nació la anhelada esperanza que jamás lograron arrebatarme y como un tatuaje vivo no desapareció en mí. Yo debo decirte, Pati, que yo leí este libro y cualquier película que me haya pasado en mi cabeza con respecto a lo que pasaba en Sename o lo que uno, porque hay mucha información dando vuelta, hay mucho mito, hay mucha realidad, pero hay una información pero que es contundente sobre lo que pasa, prostitución, abuso, violencia, de generación en generación. Pero este libro es impactante. ¿Cuál era tu imagen o con qué te encontraste con el Sename? ¿Cómo tuviste que enfrentar eso? Es que ojalá fuera pasado, pero la verdad es que es un continuo. Una de las últimas causas en las que tuve que intervenir, pero desde la división de víctimas, tuvo que ver con la causa que inició el fiscal Emil Fork, precisamente por los hechos de delitos que se habían cometido al interior del Sename. Pero mira, está el libro de Edison, de la cual se hizo una obra de teatro, que no sé si tú la has visto, pero es brutal, porque de verdad está tan bien actuada. No, no la vi. Que es el reflejo de una realidad demasiado dolorosa, y está actuada por adolescentes. Entonces es aún ¿Cómo se llama? Hijos del Sename, es aún más potente. Y mira, lo que pasa con Sename es que acá no ha habido una decisión del Estado chileno, en ninguno de los gobiernos que ha habido, de cambiar esto de raíz. Entonces, ¿de qué reforma estructural hablamos? Si esto pasa por tomar una decisión país que no tiene que ver con la pequeñez de si esto es una decisión de la izquierda, la derecha, del gobierno X, del gobierno Z, eso francamente está fuera del análisis. Acá lo importante son las vidas de esos niños. Porque mientras más años pasen sin hacer esa reforma estructural, son más niños a los que sus vidas... Y ahí es donde nosotros nos encontramos, Pati, a diario. ¿Y eso es porque son... Sí, dime. ¿Y eso es porque son niños pobres? Es porque nadie los quiere ver, nadie los quiere reconocer, nadie les quiere... O sea, la mejor prueba es el convenio ANI-Sename. Perdón que insista en eso, pero... Sí, lo tengo ahí notado, si quería hablamos al tiro, para la gente que no entiende de lo que estamos hablando. ¿Te imaginas que en un colegio particular pagado se haga algún convenio para que la ANI obtenga antecedentes de adolescentes que están ahí? O sea, es que no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Brutal, horroroso. Porque eso es una manifestación más de la discriminación y de la estigmatización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo, y esta es una opinión personal, a mí me parece que hay muchas cosas que se deciden en este país desde las autoridades transversalmente. No estoy hablando necesariamente solo de este gobierno. Entonces, el punto es que cuando uno toma decisiones desde el servicio público, uno tiene que tomar las decisiones independiente de lo que uno vive en términos personales, sino que más bien poniendo en el centro a todas aquellas personas a quienes van a afectar tus decisiones, donde además la obligación del Estado es exclusiva y privativa, porque el Estado es la familia de esos niños en ese momento. El Estado es el responsable de cuidarlos, de que no les pase nada, de que nadie les pegue, de que nadie los amenace, de que nadie les agreda sexualmente. ¿Por qué nosotros no podemos y no logramos hacer un cambio radical en el Sename? Todo lo que ha pasado históricamente en esa institución. ¿Por qué ningún gobierno logra cambiar de raíz y se genera esto, por ejemplo? Que esto es desde esta semana. Le entregamos el rol de fiscalización del nuevo Sename al Ministerio de Desarrollo Social, ministerio que no tiene un departamento de fiscalización, y el mayor argumento para presentar el nuevo Sename es el fuerte hincapié en la supervisión, lo que significa que, por al menos en esta oportunidad, implicarían responsabilidades políticas y administrativas. ¿No es riesgoso pensar que la responsabilidad ahora va a estar en el presidente? O sea, a mí me parece un despropósito, la verdad. ¿Por qué no se cambia? Porque para cambiarlo tú necesitas primero convencerte de cuáles son las exigencias que te has obligado a cumplir al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso no pasa en ningún caso por entender al Estado desde una perspectiva subsidiaria en lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes.
Cuando tú hablas de la situación, por ejemplo, de los niños al interior de las residencias con claras situaciones de necesidad de intervención en el ámbito de la salud mental, en el ámbito del consumo de droga, y no existe prioridad desde esa perspectiva, el Estado de Chile no está cumpliendo. Entonces, el tema no pasa por seguir responsabilizando solo al servicio, y por eso es que la reforma estructural involucra el desafío de no solo financiar de una manera distinta, sino de que entender que este es un compromiso. Niño. Te pongo un ejemplo. Y no será fácil, por favor. Se crearon las residencias familiares. Cambiar la lógica masiva que tenían los centros de administración directa por lugares más pequeñitos, bonitos, con pocos niños, niñas y adolescentes al interior. Súper bien. Nadie podría decir que esa no es un avance. El problema es que tú trasladaste los conflictos de los centros de administración directa a este lugar que era más bonito y más reducido. Porque a los niños no basta con que tú les lleves a un lugar mejor, sino que tú tienes que brindarles el desarrollo integral y armonioso que les asegura la Convención. Y eso pasa por asegurar todas las áreas de su vida: educación, salud, cultura, deporte. Entonces, si tú no te convences con ese deber y no estructuras una función desde tu deber estatal con el compromiso de que no lo delegas solo a los privados y te desentemas, haciendo como que fiscalizas, pero claramente no se fiscaliza, obviamente tú vas a poder cambiar las cosas, pero así como estamos no se va a producir. Y eso es súper lamentable, porque ya han pasado 2 años desde este gobierno. ¿Cachai que, Pati, digo que es tan fuerte cuando uno empieza a adentrarse en la información que, por ejemplo, encontré que cuando desaparece un niño de una familia constituida como clásica familia, tiene un 95% de ser encontrado. Cuando un niño del Sename desaparece, solamente un 52%. Como, ¿cómo se puede desaparecer un niño que está a cargo del Estado? Lo que pasa es que ahí hay todo un tema también de cómo se aborda la investigación, cómo se llama cuando desaparece alguna persona. Nosotros lo que creemos es que la forma en la que se realiza la investigación en estos casos ciertamente adolece de ciertas deficiencias que deben ser mejoradas. Particularmente no se sabe y no hay un registro único de personas desaparecidas. Si consideramos que cuando se habla de niños que están en residencias del Sename, ellos están ahí por resolución de un tribunal de familia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la comunicación de su salida del centro y de su desaparición del centro entonces, siguen canales de indagación distintos donde no se puede hacer una profundización mayor, y eso claramente hay que corregirlo de manera tal de establecer un procedimiento que sea claro, contundente y riguroso y oportuno para que ojalá esa situación se erradique. Pero el tema no se resuelve con eso, Héctor, porque ¿qué pasa? No quieren volver a ese lugar, Claro. porque en ese lugar les maltratan. Entonces, ¿qué alternativa tiene el Estado? Ese es el punto, porque ¿qué sacas tú de encontrar ese niño? No está pasándolo como debe pasarlo y no está siendo protegido como debe ser protegido. Por eso es que el cambio estructural de esto tiene que ser real y tiene que ser con urgencia. O sea, acá no debiéramos, ojalá algún día no necesitáramos ni Sename ni ningún organismo de esa naturaleza. Y para eso tenemos que invertir recurso público en cómo apoyamos a las familias de los niños, para que todos tengan acceso sin discriminación al ejercicio de sus derechos. Porque de otra manera, si tú no propicias espacios de equidad donde la situación de pobreza, de discriminación, de abandono que viven muchos chilenos y chilenas se profundiza de tal manera que tiene un impacto significativo en la vida de esos niños, niñas y adolescentes, tú sigues reproduciendo. De hecho, aparece el ministro de Justicia diciendo que nada va a impedir que esto pueda volver a repetirse, como lavándose las manos de una manera muy concreta, diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo lo más posible, pero nadie nos asegura de que esto no se vaya a volver a repetir. Hoy día estamos súper... ¿Cómo evalúas tú la situación de los niños al interior de la residencia? ¿Has tenido información?
Porque una cosa es estar en el Sename, pero otra estar en cuarentena en el Sename, ¿no? No se pueden mover de ahí, no pueden salir. Hay algunos que sí salen continuamente, van a sus casas, van a trabajar. Sí, mira, nosotros recibimos todos los días un reporte diario de la situación. Hasta el momento hay 15 niños contagiados y desafortunadamente, a pesar de todas las informales, privadas, públicas al Ministerio de Salud, el Ministerio sigue sin entregar insumos que sean de prevención del contagio. Mascarilla, protección, o sea, lo básico que debería existir al interior. No y capacitación. No, o sea, no se ha entregado por parte del Ministerio de Salud. Y esto yo lo sé porque cada vez que me mandan el reporte todos los días, mi pregunta es, ¿MinSal entregó los elementos? Y la respuesta es no. Se están priorizando otros grupos. El tema es que efectivamente el grupo de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado son los prioritarios desde el punto de vista de la responsabilidad directa que le cabe al Estado chileno de su protección. Porque además no es tan solamente, digo para ti, el enfoque que tiene tu rol, no solamente están los niños que hoy día están en cuarentena, los niños en situación de calle, los niños que viven en comunidades mapuche. Sabemos que en el sur también, en la zona de la Araucanía, hay mucho conflicto. Hoy día también hay unos niños relacionados con esa violencia. Son muchas las aristas que tenéis que manejar. ¿Cómo evaluarías a nivel general lo que está pasando con los niños hoy en Chile con la pandemia? Mucho espacio de desprotección. Los niños migrantes, por ejemplo, ayer estuve en una comisión donde, por ejemplo, los niños migrantes no tienen acceso a la alimentación de la FUNAEB, porque para poder tener acceso a la alimentación de la FUNAEB, registro social de hogares. Y para tener el registro social de hogares tienes que estar en condición migratoria regular. Los niños en situación de calle, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. O sea, la verdad es que es un sinnúmero de espacios en los cuales hay que tener la claridad de que lo que nosotros hemos pedido tiene un sentido. Yo le pedí en la mesa social, se lo pedí al ministro Blumel, lo he pedido insistentemente. Los niños siguen invisibles en esta crisis y son víctimas de esta crisis hoy, y no solo de la crisis sanitaria, sino que también de la crisis emocional que supone esta situación. Oye, pasemos a las preguntas. A ver. Pati, ¿has recibido alguna vez presión del gobierno para modificar un mensaje, una publicación, censura, una entrevista? De parte de quien sea, de un medio, del gobierno, algún político. Nunca. O sea, del gobierno no. Y yo creo que no se van a permitir hacerlo, porque la respuesta no sería muy satisfactoria de mi parte. Lo que sí uno sabe que hay medios que en realidad no tienen ninguna intención de publicar o de favorecer el espacio de trabajo de uno, pero ya ese es otro tema, digamos. Nahuel, de 17 años, perdió la visión de su ojo. ¿Sabemos qué funcionario le disparó al día de hoy? No. ¿Hay responsables? No hay responsables. No Nahuel está sin visión, perdió su ojo y no hay responsable. De hecho, Nahuel tuvimos un caso hace poquito que lo volvieron a detener en circunstancias bastante cuestionables. De hecho, eso provocó que yo interviniera en el sentido de informar al fiscal regional que lo tenían detenido porque no se le había informado al Ministerio Público. Así que es una causa que se inició también en ese sentido. O sea, además de que le volaron el ojo, fue detenido después con posterioridad. ¿Pero fue detenido de que en la calle? ¿Fue perseguido? Ellos denuncian que desde dentro de su domicilio, junto a su papá. ¿Qué país, en tu opinión, tiene un servicio nacional de menores digno de imitar o observar? Mira, nosotros hemos mirado más bien el modelo de supervisión que tiene Inglaterra, en términos de lo estricto que es de la revisión de los procesos. Pero yo siempre digo en esta pregunta o cuando se plantea la duda de a quién copiar, que yo creo que nosotros tenemos la capacidad suficiente para hacer un servicio que sea acorde a lo que somos como país y que sea respetuoso de los derechos de los niños. O sea, eso pasa por integrar lo que conversamos anteriormente, digamos, en la otra parte, ¿cachai? Y para eso no necesitáis muchos modelos más que regirte por lo que la convención nos obliga, digamos, que es el marco desde el cual uno podría generar instancias de trabajo adecuado. Ahora, hay países como los nórdicos, por ejemplo, que tienen un sistema que es muy potente en esta materia,
y que evidentemente uno tiende a mirar, ¿no es cierto? En el sentido también de cómo se relaciona, o el funcionamiento que tienen algunos estados de Estados Unidos también en relación con esto. Colombia también tiene un buen... Preguntan acá en Latinoamérica, pregunta alguien. Colombia tiene una buena estructura. El problema es que acá no tenemos ni siquiera una ley de garantías de niños, niñas y adolescentes, entonces estamos bien atrasados, digamos. Pero bueno, hay que seguir avanzando y peleando porque eso cambie. Pensando en el futuro de Patricia Muñoz, ¿te gustaría ser más fiscal o presidenta? Ya, ¿y quién pregunta eso? En Instagram, Claudio Arias pregunta, ¿le gustaría ser presidenta? A otra pregunta, ¿le gustaría ser más fiscal o presidenta? Pucha, mira, yo la verdad es que estoy súper aquí full con esta pega. Tengo tanta pega que no me da mucho para pensar en qué quiero ser después, porque la verdad es que es súper intenso. Yo lo de fiscal siempre lo dije cuando estaba en la fiscalía, ¿cachai? Yo siempre dije que quería ser la primera fiscal nacional mujer, entonces desde ahí como que me pena esa expresión permanente en el tiempo. Claro, pero acá ponen presidenta, mira. Pero va presidente, imagínense. No sé. Mira, la verdad es que tengo tanta pega que ni siquiera me da para pensarlo, así que lo que tengo claro es que constituyente no, porque ni una eso no, está descartado. No, hay mucho que hacer acá, así que hay que avanzar con la tarea, hay que lograr avanzar. O sea, hoy día me queda más que claro que estamos muy atrasados con tarea para la casa, así como muy impactante. Total. Tenemos un ping-pong de salida. Es como respuesta rápida con conceptos o personajes. Nueva ministra de la Mujer. Puede ser un gesto también. Nada, ¿Aplican las caras o no? ¿Aplican las caras? Es que no hay un emoji así. Claro. Eso. Con la cara de monito de WhatsApp así. Claro. Niños. Complejo de actriz, ¿viste? Tenéis que hacer una obra e invitarme a actuar. Está bien. No, se entendió perfecto todo el concepto que había detrás de nueva ministra de la Mujer. Niños que trabajan en televisión, niños influencers en redes sociales, ¿qué opinión te merecen? Temazo, hay que meterse y regular, porque puede ser un espacio de abuso indebido. Censura en la proyección en el edificio Telefónica. Atentado flagrante contra la libertad de expresión y que es un derecho humano en nuestro país y que por lo tanto espero se indague y se investigue. Me he dedicado a que Edison Lanza, que es el relator especial de la Comisión Interamericana para la Libertad de Expresión, vea aquello porque es inaceptable. Joaquín Lavín. Bien intencionado y con mucha difusión. ¿Adopción homoparental? La adopción es un reflejo del derecho de los niños a vivir en familia, independiente de la familia que sea. Lo relevante es que se les quiera, se les proteja y se les cuide, y eso lo puede hacer una familia hetero o homoparental. Perfecto. ¿Carabineros de Chile? Dolor, deuda con el país y necesidad de una profunda modificación. Marcela Cubillos. Lamentable que haya sido ministra de Educación del país. Katy Barriga. Show. Ya casi estamos llegando. Cuando partimos nuestra conversación te pregunté a dónde te llevo, dónde vamos. Tú me dijiste a un lugar mejor, empezamos a hablar en torno a eso. ¿Para dónde tú crees que va todo esto? Pensando en lo que hemos conversado, en la realidad que hoy día estamos viviendo, a ratos parece muy desesperanzador pensar que nuestro país después de la pandemia va a enfrentar o ya está enfrentando una crisis económica tremenda que va a hacer que retrocedamos quizás cuántos años en muchos aspectos, en las instituciones, en el desarrollo que habíamos conseguido. ¿Para dónde vamos, Pati? Yo te decía que era optimista y que yo creo que vamos a ir a un lugar mejor. Yo creo que esto que nos ha pasado, particularmente desde el 18 de octubre, y que luego sin haber quedado resuelto de ninguna manera, es como atacado, digamos, por la pandemia que nos tiene en esta situación,
debe permitirnos que todos quienes estamos convencidos del valor de la democracia, del valor de la solidaridad, del valor del el Estado en tanto ente obligado de asegurar los derechos, tenga que cambiar. Y ese es un desafío que yo creo que todos quienes tenemos esas convicciones tenemos que enfrentar con mucho compromiso para que logremos seguir saliendo adelante y para que logremos que todos quienes se quedaron atrás en el desarrollo del país, que es innegable, realmente avancen. Acá se trata de que nivelemos hacia arriba, no que nivelemos hacia abajo. Y al menos mi compromiso está con que quienes son vulnerables en lo que hoy día me toca ejercer, que es estar en la Defensoría de la Niñez, sean mirados, sean vistos, sean tratados como se debe tratar. Y yo espero que todos quienes tienen responsabilidades en distintos ámbitos de la sociedad trabajen para que los más abandonados en otros ámbitos de la vida también aparezcan, sean visibles y encuentren lo que merecen, que no es un favor de parte del Estado, sino que es la satisfacción de los derechos que tienen en tanto personas, en tanto dignos e iguales como tú o como yo. Así que yo creo que hay mucho por trabajar, hay mucha pega. Y tenemos que juntarnos todos, o más bien alinear nuestros esfuerzos desde los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos para que avancemos. Yo creo que esto pasa también porque la política colabore, en el sentido de que la política deje de lado esa trinchera que al menos a uno como ciudadana le apesta muchas veces, en que tú decís siempre la misma historia de la pelea, que sí o que no, y que entienda que su deber, particularmente como representantes de la soberanía del pueblo, ¿no es cierto?, en el Parlamento, es precisamente representar los derechos de quienes son los que les han electo de manera transversal. Y eso también aplica para el Ejecutivo, para el Legislativo y para que avancemos, pues. Cuando tú ves que se siguen legislando, se siguen abordando situaciones sin mirar a los más abandonados, obviamente eso deprime y desmoraliza, pero yo creo que más bien espero que todo eso que seguimos viendo como negativo y como hecho inadecuadamente nos sirva como un impulso para quienes tenemos la convicción de que las cosas se pueden hacer mejor, de otra manera, poniéndole el foco y en el centro de nuestra actuación en la vida de las personas y su bienestar. Qué inspiradora eres, Pati. Lindo, muchas gracias. Profundamente. En ese lugar, el que tú acabas de describir, espero que nunca más alguien tenga que escribir esto con lo que yo quiero que cerremos nuestra conversación, del libro de Edison. Hoy constato con estupor que el Sename no solo es una entidad que tiene firmeza, pero de papel, sino que jamás se le ha importado realmente el bien superior del niño, como vociferan públicamente, por lo que pienso que debería ser disuelto y crearse un organismo que de verdad proteja los derechos de todos los niños y las niñas, y no los lesione ni vulnere constantemente con políticas que nada logran, o sencillamente intervenirlo. Es el libro de Edison para quienes les interese, se llama Mi infierno en el Sename, Ansias de Libertad. Ha sido Pati Muñoz. Estoy pero feliz de conocerte, ya nos encontraremos en otra circunstancia para abrazarnos. Cuenta con nosotros, conmigo, para lo que necesites, porque de verdad tenemos mucho trabajo por delante y es esperanzador todo lo que hoy día nos pudiste entregar. Muchas gracias, Pati. No, muchas gracias a ti, encantada de poder conocerte, aunque sea a distancia. Telepáticamente. Telepáticamente ya nos volveremos a reunir, por conocer a Folca también, sí. Leo, que fue famosa con tu live. Así que te mando un abrazo gigante y aprovecho también de agradecer todo lo que haces y cómo eres la voz o las letras de muchas y muchos que no tienen quizás la visibilidad que tú tienes. Yo creo que tener la posibilidad de usar la imagen en favor de quienes más lo necesitan es una manifestación muy grande del corazón que tienes, así que te mando un abrazo gigante y me alegra mucho haber tenido esta posibilidad de conversar contigo. Por los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Muchas un gracias, abrazo gigante a todos quienes estuvieron ahí. Sí, muchas gracias para todos. Chao, nos vemos. ¿Trabajáis mucho, Pati? ¿Te toca mucha pega? ¿Hasta tarde, siempre? Sí, trabajo harto, la verdad. ¿Cómo está Cleo? Aquí está echando, po, acá abajo. ¿Ah, sí? Sí. Agradece que no me grabo, porque mira, la que me hace
es que yo todo el día trabajo, ya no hay un problema, ella da vuelta, me toca exponer en el Congreso y se pone a ladrar. Ahí mismo. Y yo así como, perdón, me dan un segundo para poder evitar que siga ladrando, ¿cachai? Me tengo que parar a sacarle la pelota, en fin. ¿Hace cuánto tiempo que están juntas? Mira, ven. No te puedo creer. Yo voy a buscar a Folca, mira, espérame. Mira, ahí está. Folca, Saluda. Folca. Mira, ahí está la Cleo. Oye, ¿cuántos años tiene? 5. No, Es una gorda. pero gigante. Sí, está gordísima además porque la operé, así que... Mira, ven. Mira, aquí está la Folca. Mira. Pero ella es flaquita, mira una perrita. Mira tu amiga Cleo. Yo tengo hace 7 años. Qué buenas compañeras que son. A mi guatona la tengo desde los 3 meses. También, ya. La Folca, 3 meses. A ver. Son lo máximo.